poner a grabar, así que ahí ya quedamos. Bueno, y como les decía, en este primer taller vamos a zambullirnos entonces en el mundo de las toninas, a contarles todo lo que sabemos, cómo las investigamos, qué información tenemos de esta carismática especie, y vamos a poder también tener al final un espacio de intercambio de preguntas y respuestas, también de compartir experiencias sobre, bueno, cuáles también son sus saberes o dudas o experiencias que ustedes tengan y que quieran compartir. Entonces, sobre el final del taller vamos a poder hacerlo. Y en el día de mañana, bueno, vamos a ir a zambullirnos un poco más en lo que es el turismo y la experiencia de avistajes de cetáceos. Entonces ahí vamos a conocer las experiencias de Guarapopé, cuáles son las políticas y las actividades y acciones que han desarrollado las distintas intendencias, tanto de Maldonado como de Rocha, y el Ministerio de Turismo, para el abordaje, digamos, de este tema. Y por último, presentarles una batería de herramientas que diseñamos en el marco de este proyecto de toninas centinelas de la costa, que pudimos llevar a cabo gracias al apoyo de COSUR, para compartirlas con ustedes. Son herramientas que están a medio hacer, que están, digamos, en un momento de construcción, entonces es el momento ideal también para compartirlas con operadores turísticos, con personas sensibilizadas y interesadas en este tema, para que también puedan analizarlas críticamente, con mucha buena onda, ¿no? Cualquier crítica es constructiva y nos viene bien para poder manejar ese material, que está siendo elaborado por una diseñadora gráfica que trabaja en el proyecto, que está haciendo cosas hermosas. Hola Jess, la pueden seguir en Instagram, @hola Jess, la super recontra recomendamos, pero hasta noviembre es nuestra. Y agradecerles también porque nos prestó también el espacio Citrino, que es un espacio de cowork en Punta del Diablo, donde también se encuentra Paula y desde donde podemos transmitir este Zoom. Así que bueno, sin más preámbulos, les damos las gracias nuevamente por acompañarnos, y Paula, si querés podés empezar a compartir pantalla y comenzamos la presentación. Ahí vi que nos están acompañando hasta desde los más chiquitos a los más grandes, y les vamos a mandar un saludo bien grande a nuestros primos chicos en Montevideo, amantes de las toninas también, así que un abrazo para ellos. Bueno, bienvenidos entonces al taller de turismo de avistamiento de toninas desde la costa. Este es un taller que podemos realizar en el marco del proyecto Toninas, Centinelas de la Costa, y que tiene, como les decía, el apoyo del proyecto Ecosur. Bueno, contarles de Yacupacha. Yacupacha es una asociación civil, tenemos hoy en día todos los estatutos, digamos, legalizados al momento de hoy, que se dedica a la investigación y conservación de mamíferos acuáticos en América del Sur. Está dirigida conjuntamente por 2 mujeres, que como les comentaba somos Paula y yo, y contamos con más de 25 personas de diferentes disciplinas colaborando con la organización, no solo para el proyecto Toninas, sino de antemano, pero bueno, este proyecto nos permitió como consolidar un equipo de colaboración más amplio, más diverso, con distintas habilidades también y disciplinas, en el cual también estamos muy contentas porque se armó un team Toninas muy interesante, muy diverso, y que también nos ha permitido ir mejorando y bueno, pudiendo llegar también a más personas con la información, con la sensibilización y con el compartir lo que nos genera, ¿no? También toda esta bicha, digamos, esta especie. Yacupacha Uruguay es filial de una asociación civil alemana, y nosotros tenemos la representación, digamos, de la institución para todo el Uruguay. Desde 2013, el proyecto Toninas, que es un proyecto que surge en el año 2000, por investigadoras, digamos, estudiantes de ciencias biológicas de aquel momento, de Facultad de Ciencias, que iniciaron ese proyecto. Bueno, en 2013 logramos institucionalizarlo dentro de Yacupacha, Uruguay, y darle continuidad y más forma, digamos, al proyecto, que nos permite continuar la investigación hasta el día de hoy. El objetivo del proyecto Toninas, en general, bueno, es estudiar la vida de las toninas, estudiar su comportamiento, su interacción con el ambiente, y el estado de conservación en Uruguay y en la región. Trabajamos de manera coordinada también con equipos de investigación de Argentina y de Brasil, a quienes también agradecemos, porque sin duda que la colaboración con ellos sin la colaboración con ellos no habría sido posible obtener toda la información que les vamos a compartir hoy. Y también tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la conservación de los mamíferos marinos y del ambiente costero marino en Uruguay.
sin toninas y sin un ambiente sano no tenemos toninas, y en parte también eso es como el objetivo de este proyecto, de poder como visibilizar ese vínculo y esa relación existente entre la presencia de los animales y obviamente un ambiente sano. Las integrantes principales del proyecto Toninas, bueno, son Paula Laporta, que es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Oceanografía Biológica por la Universidad de la FURG de Brasil, quien les habla, contadora pública y especialista en manejo costero, y Carolina Menchaca, que es licenciada también en Ciencias Biológicas y magíster en Ecología y Evolución de la Universidad de la República. Caro es nuestros oídos bajo el agua, porque es la que se encarga de escuchar y identificar cómo hablan las toninas, qué se están diciendo, cómo se lo dicen. Ahora les vamos a contar un poco de eso. Bueno, particularmente entonces, el proyecto Toninas, como les decía, es un proyecto que en realidad surge en el año 2000, y que hasta el día de hoy, con mucho esfuerzo y también con intermitencias, se va gestando y se va desarrollando y nos va permitiendo generar toda la información que les vamos a compartir, pero que bueno, en el año 2020, 2019, 2020, nosotros presentamos un proyecto particular a esta convocatoria de los proyectos Ecosur, que se llama Proyecto Toninas, Centinelas de la Costa, Turismo, Educación Ambiental y Gestión Integrada, que busca, digamos, impulsar a las toninas como centinelas de la costa para la conservación de la diversidad de los océanos. Es decir, que más allá del proyecto que tenemos durante todos estos años, presentamos uno puntual a esta convocatoria para desarrollar y para realizar acciones más específicas en estos tres ejes, digamos, ¿no? Conservación, educación ambiental y la gestión integrada. Y ese proyecto tiene como leitmotiv, como lema que nosotros decimos: si cuidamos las toninas, cuidamos la costa, y si cuidamos la costa, cuidamos las toninas, ¿no? Que es un mensaje que nos van a escuchar mucho decirlo, porque lo queremos como instalar prácticamente en nuestros cerebros, a ver si lo logramos, bueno, y de alguna manera empezar a entender nuestra relación dialéctica y este vínculo entre la presencia de las tonis y la salud del sistema costero y viceversa. Como les comentaba entonces, este proyecto tiene tres líneas de acción. Uno tiene que ver con el tema de la conservación de la tonina y el grado de vulnerabilidad en relación a los efectos del cambio climático en Uruguay y la región. Ustedes sabrán que las convenciones de Río son las convenciones de cambio climático, de biodiversidad y de desertificación de la tierra, y el espacio de creación, de coordinación de las convenciones del sur, de estas tres convenciones, exigía, digamos, que los proyectos que se presentaran tuvieran algo que ver con algunas de las convenciones. Es por eso que nuestro proyecto tiene una vinculación fuerte, obviamente que con biodiversidad, pero también con cambio climático, para poder también abordar este tema y realizar un relevamiento del estatus actual, que es un informe que estamos elaborando y que bueno, cuando esté pronto también lo vamos a presentar. En un segundo lugar, la idea es desarrollar herramientas de educación ambiental y articular con el grupo, con el colectivo Costa Más, que es un colectivo que está trabajando también en temas de educación ambiental en la zona costera, y que promovió una herramienta de educación ambiental que se llama La Caja Costera, que podrán conocer en el sitio web www.costamás.edu.uy. Entonces, nuestro proyecto aporta, digamos, herramientas para esa caja, para el abordaje de manera curricular y no curricular, por docentes y por población en general, vecinas y vecinos, de digamos, el sistema costero. Y entonces, en el marco de este proyecto vamos a desarrollar algunas herramientas que aportan a esta caja. Y por último, promover el conocimiento sobre la tonina en el sector turístico mediante capacitaciones, elaboración de materiales de divulgación y diferentes intervenciones artístico-educativas. Básicamente el teatro playero, que algunos de los que están participando acá, por lo que vi, sé que lo vivieron y que recibieron a unas toninas extrañas, no eran las mismas toninas de siempre que cayeron en la costa este año. Y bueno, esa fue una de las iniciativas que tuvo este proyecto, de abordar al turista, al visitante en la playa, en el mismo lugar donde se pueden observar las toninas, y dar a conocer también un montón de información de una manera divertida y didáctica. Pero bueno, también estamos elaborando distintos materiales de divulgación, que les comentaba que los vamos a ver mañana, y obviamente las capacitaciones, que por suerte estamos en esta instancia hoy. Entonces, digamos, en estos tres ejes, ¿cuáles son las acciones que estamos haciendo con el proyecto?
Bueno, en el primer eje, que tiene que ver con la vulnerabilidad y el estado de situación y de conocimiento actual de las toninas, las acciones que llevamos a cabo son las salidas al mar, el estudio de la ecología poblacional, que ahora Paula nos va a contar un poco de qué se trata eso, y del comportamiento acústico. Como les decía, las herramientas de educación ambiental que estamos desarrollando, que son libros de cuentos para niñas y niños, fichas didácticas sobre la tonina y los pequeños cetáceos, distintas ilustraciones que Jess está haciendo, que síganla en Instagram para ir viendo cómo se están gestando, porque ella sube historias cada tanto y está haciendo unos dibujos hermosos, y el sitio web, www.costamas.edu.uy. Y bueno, en relación a turismo, entonces, las capacitaciones, que hoy estamos en una de ellas, el teatro playero y el material gráfico, y acciones también de ciencia ciudadana, porque este año participamos en el lanzamiento de la plataforma de maramientos de mamíferos y de animales, digamos, en la costa, y bueno, también tiene que ver esa línea con el proyecto. Entonces, agradecerle a los más de 25 personas involucradas en todas estas ideas y que nos siguen estas locuras de sumergirnos en el mundo de las toninas y poder llevar a cabo este proyecto. Bueno, vamos a empezar entonces ya a zambullirnos en el mundo más de las tonis. Bueno, compartirles los objetivos del taller, que busca generar capacidades para el abordaje del turismo y avistamiento de fauna silvestre, obviamente que centrado en la tonina como una especie centinela de la costa. Vamos a compartir conocimiento científico generado sobre la tonina y brindar herramientas para su difusión, para la difusión de la información, digamos, entre los operadores turísticos, pero también hacia con los visitantes. Promover y conversar sobre las distintas estrategias para la incorporación de la tonina en el turismo de avistamiento. Nosotras vamos a decirlo, hay veces que nos sentimos un poco discriminadas, porque mucho con la ballena, y la ballena, con suerte vemos un video, con suerte la vemos levantar la cola, o el soplido en vez, y no hay mucho viento y no se nos mueve el soplido, o bueno, alguna aleta cuando tienen muchas ganas de moverse. Pero a las toninas las tenemos acá todos los días haciendo piruetas y acrobacias en los botes, y sin embargo no tienen el lugar que se merecen como animales, digamos, interesantes para observar, para contemplar y para también divertirnos y interactuar incluso. Entonces un poco también este taller busca reivindicar a la tonina como una especie que puede y debe ser tenida en cuenta para el turismo de avistamiento de la fauna silvestre a nivel nacional y obviamente que departamental, porque bueno, hay mucha más ocurrencia en el departamento de Rocha de las toninas, y sin duda es un valor también agregado que tenemos como destino turístico. Y bueno, por último, conocer las experiencias de los participantes sobre este turismo de avistamiento de fauna silvestre, y también las ideas que puedan tener para promover entonces la tonina como nuestra centinela de la costa. Bueno, ya les comenté que en el día de hoy nos sumergimos entonces en este mundo de las toninas, de conocer todo lo que sabemos de ellas y mucho más, a ver qué más hay. Y mañana vamos a estar abordando más bien este tema de las actividades turísticas y las herramientas existentes para promover, digamos, a la tonina como turismo de avistamiento. Ahora sí, creo que sí. Les dejo el piso a la especialista, a la que sabe, y vamos a empezar con esto que es, bueno, desmitificar la tonina. ¿Qué son las toninas? ¿Es un delfín o no es un delfín? Paula nos va a contar un poco de eso. Bueno, gracias, Chechu. Buenas tardes a todos. Gracias por el interés. Y bueno, como decía Cecilia, vamos a empezar con desmitificar. Y ya decíamos desmitificar porque entendemos que hay un mito en relación a la tonina, y no es solo en el Uruguay, hay un mito en toda la región, me refiero a Argentina, Brasil y Uruguay, en donde hay como una especie de creencia popular, ¿no? Que no está muy claro qué es la tonina, ¿no? Entonces ahí surge esta pregunta, ¿qué es la tonina? Nosotros le decimos tonina, de forma, digamos, es el nombre común que le damos en Uruguay a una especie de delfín que se llama científicamente Tursiops truncatus, ¿sí? Que es el delfín nariz de botella, conocido en otras partes del mundo,
es la traducción, delfín nariz de botella, es la traducción de bottlenose dolphin, el nombre en inglés, pero también se conoce como delfín mular en España, en Europa, por ejemplo, turción, le llaman en Chile, boto, le llaman en Brasil, ¿sí? Entonces tiene una diversidad de nombres que eso a veces genera confusión, ¿no? Y acá en Uruguay, en Argentina, le decimos tonina, ¿sí? Esa creencia popular que hablaba tiene que ver con que las toninas son algo diferente a los delfines. La mayoría de la gente, creo que no ha habido persona con la que haya hablado que, o sea, salvo los propios investigadores de las toninas, que no me dijera que la tonina es otra cosa, que la tonina es más grande que los delfines, que es más oscura, que no saltan, o incluso que son más feas, las han degradado a las pobres toninas, ¿no? Yo ahí les puse una serie de fotos para que vean un poco la variabilidad que hay en tanto que es comportamientos, en coloraciones y demás. Una de las cosas que también surge es que los animales adultos, por ejemplo, tienen un color gris más oscuro que lo que son los animales jóvenes, ¿sí? Ahí en la foto de la izquierda pueden ver una madre con una cría, y en la foto de la derecha un juvenil, ¿sí? Que tienen coloraciones diferentes. Esto también genera confusión, ¿sí? ¿Son negras o son grises? ¿No? El color de la tonina es un color gris, ¿sí? Pero que se ve influenciado por distintos factores, ¿tá? Que hacen que nosotros lo veamos de otros colores, ¿no? La posición del sol respecto al observador es crucial. Nosotros, si tenemos el sol en contra, lo vamos a ver negro. La tonina va a ser negra. Si tenemos el sol a favor, la vamos a ver gris, ¿sí? Pero también nos cambia la tonalidad de ese color gris en relación con el color del mar, si el color del mar es verde o es gris o es marrón, ¿sí? La cobertura de nubes, porque ahí ya no juega el sol y ya volvemos a ver a la tonina más bien negra, y también la incidencia del sol en el agua, o sea, a lo largo del día va un poco ligado a la posición del sol respecto a uno, pero también si el sol está en lo más alto o está atardeciendo o está amaneciendo. Todo eso va a hacer que nosotros, a nuestros ojos, la tonina pueda cambiar de color y que podamos confundirnos en si son negras o son grises. Pero la tonina es de color gris, ¿sí? ¿Y qué es la tonina entonces? La tonina es un mamífero marino, ¿sí? Digamos que las características principales de los mamíferos son el pelo y las mamas, ¿no? Ustedes van a decir, las toninas no tienen pelo, ¿dónde están los pelos de las toninas? Bueno, los cetáceos en general tienen el pelo, digamos, durante el desarrollo embrionario y cuando nacen, ¿sí? O sea, en esta imagen aquí se ven unos pelitos en el hocico de la tonina cuando es una cría, ¿sí? Que después se pierden, ¿tá? Pero el pelo existe en los cetáceos, ¿tá? Son cetáceos con dientes, o sea que en este caso estamos hablando de lo que le llaman odontocetos, son cetáceos con dientes, a diferencia de las ballenas que no tienen dientes y tienen barbas, ¿sí? Tiene un hocico que sobresale de la cabeza, ¿sí? Tiene, a ver, voy a subir ahí va, una aleta dorsal que está ubicada en el centro del cuerpo y tiene una forma triangular. Su color, como decíamos recién, varía en la tonalidad de grises, pero varía en función de dónde habitan y también del desarrollo en el que esté, o sea, si es un animal joven o es un animal de la clase de edad, ¿no? o adulto. Y estamos hablando de animales cuyas crías están en el entorno de los 85 a los 130 centímetros de longitud. Los adultos están, los machos entre los 2 y casi 4 metros, que son más grandes que las hembras, que están entre los 2 y los 3 metros y medio, un poco más. Y andan alrededor de 150 a 660 kilogramos, ¿sí? Esto es como una generalidad, para entender un poco de qué estamos hablando. Esto que decíamos, que la variación de los colores también va con la relación a la edad, también hay que ver que va a variar con el lugar donde habita, ¿sí? Y en ese sentido se han descrito dos tipos o dos formas de toninas, ¿sí? La que originalmente se llamó forma costera, que es la que habitualmente vemos nosotros en la costa, y lo que es la forma oceánica. Si ustedes ven las fotos, la forma costera tiene una tonalidad gris más clara, tiene la aleta triangular, centrada también, pero la tonina, digamos, de la forma oceánica tiene una aleta mucho más angosta,
es falcada, o sea, tiene como forma de hoz, sobre todo en el borde posterior, es de un tamaño menor y también tiene un hocico más corto. O sea, hay una variación también de las toninas en la zona oceánica, en la zona costera, pero además también a nivel de todo el mundo. En donde hay toninas son todas distintas, o sea, tienen sus diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, acá pueden verlo mejor, una tonina de forma oceánica, como es esta de arriba, y las toninas de forma costera. De hecho, acá, esta foto, están las dos juntas. Que eso ocurre, básicamente por ahora, en una sola zona de la Argentina, en la zona de la Bahía San Antonio, en la provincia de Río Negro, donde estas dos formas viven juntas. ¿Sí? O sea, algunos animales, no es que todas vivan juntas, pero hay al menos 3 animales que son, digamos, morfológicamente de la forma oceánica, pero que habitan en la zona costera junto con las costeras. Por otro lado, hablábamos de que los comportamientos, que la tonina no salta, que como que tiene otra actitud, digamos, en esta cuestión de la creencia popular, y el punto es que tienen un comportamiento muy plástico. O sea, las toninas, según lo que estén haciendo, pueden realizar saltos o no. Si nosotros las vemos en un movimiento, digamos, de traslado, lo más probable es que las veamos que sacan la aleta, salen, se están dirigiendo a un lugar específicamente, ¿no? Tienen una dirección definida. Pero cuando hablamos de la socialización o de la alimentación, es cuando ocurren algunos tipos de comportamientos, como los saltos, el surf, ¿sí? Arremetidas para capturar una presa, golpes de cola, rozamiento entre los animales, que hacen que sea mucho más activo el comportamiento en la superficie del mar. ¿tá? Entonces, no es que las toninas no salten, sino que depende en qué situación o en qué comportamiento la estamos viendo. ¿tá? Por otro lado, estamos hablando de animales sociales, viven en grupos, pero los grupos de las toninas, ¿sí? Son unos grupos muy dinámicos. Cuando hablamos de dinámicos, hablamos de esta organización que se llama fisión y fusión. ¿Por qué se llama así? Porque los grupos se juntan, o sea, los integrantes del grupo se juntan y se separan en cuestión de horas, días, semanas. El grupo varía permanentemente en la cantidad de animales y en qué animales son los que están en ese grupo, ¿sí? No hablamos de que los grupos son familias, por ejemplo, como en el caso de las orcas, sino que en este caso los grupos son muy dinámicos y puede no haber parentesco directo entre los integrantes del grupo. ¿tá? La cohesión de ese grupo, o sea, esos grupos se mantienen básicamente a través de las vocalizaciones, que se llaman silbidos, que ahora más adelante Caro les va a mencionar, les va a contar un poco de eso. ¿sí? Y el tamaño de los grupos promedio anda alrededor de los 5 animales, pero también se han alcanzado a observar más de 30. La reproducción de las toninas ocurre principalmente en la primavera y verano, ¿sí? Es donde vemos esos comportamientos mucho más activos de ellas, donde hay un contacto muy fuerte entre los animales, donde se ven las cópulas, ¿tá? Varios machos cortejan a una hembra, y una vez que se da, o sea, que la hembra queda preñada, tiene 1 año de gestación, ¿sí? Y paren una cría que puede ser cada 2 o 3 años, o inclusive cada más tiempo, cada 4 años también. Y tienen 1 año y medio de lactancia. O sea que piensen en lo que esto implica, ¿no? Para que nazca una cría de tonina pueden pasar 3 o 4 años, y esa cría va a estar 1 año y medio amamantando, ¿sí? Para después ser maduro sexualmente entre los 7 y los 14 años. Que pueda quedar, digamos, embarazada y poder seguir la progenie, ¿no? Entonces, son animales longevos, como nosotros, que pueden llegar a vivir hasta 70 años, posiblemente, pero que tienen una tasa de reproducción muy baja. Sí. La otra pregunta que surge mucho cuando hablamos de las toninas es, ¿qué pasó con las toninas en el Río de la Plata? También, muchas personas, al hablar de las toninas, siempre sacan el que veían toninas en la costa atlántica, Parque del Plata, Las Toscas, en varias zonas de Canelones, en el propio Montevideo, en el propio puerto de Montevideo. ¿Y qué pasó con esas toninas? No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que hoy ya no se ven con esa frecuencia que se veían antiguamente en la década del 60 hasta el 80, donde se podían ver con bastante frecuencia, prácticamente a diario, en la costa de Canelones, por ejemplo. ¿sí? Al mismo tiempo,
estas toninas disminuyeron o desaparecieron incluso de lo que es la otra margen del Río de la Plata, de la costa argentina, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? O sea que a partir de la década del 90 encontramos, o incluso un poco antes, una disminución importante en el Río de la Plata, básicamente una desaparición del norte de la provincia de Buenos Aires y una disminución en la provincia de Chubut. O sea, ¿qué pasó? No podemos saber con certeza porque no hay, digamos, estudios concretamente de seguimiento, de monitoreo de la población en esa época, ni en Argentina ni en Uruguay. En Argentina hay algunos estudios más como oportunistas, pero la realidad es que posiblemente tenga que ver con varios factores que ahora más adelante vamos a ver. La tonina en Uruguay y la región, especial por donde se la mire. ¿Por qué es especial la tonina que tenemos en Uruguay, Argentina y sur de Brasil? La tonina de esta zona, yo les decía hoy que le decimos tonina a la especie Turcios truncatus, es el nombre científico, fue recientemente validada con lo que como una subespecie. ¿Qué es una subespecie? Es una variación, ¿sí?, de una especie, pero que no termina, o sea, no llega a ser una especie diferente, ¿tá? O por lo menos por ahora no lo podemos, en este momento no se puede diferenciar como una especie, aunque probablemente lo sea, pero por lo menos la evidencia científica que hay no alcanza para decir que es una especie distinta, ¿tá? Por lo tanto, se validó como una subespecie. O sea, que las toninas que vemos entre el sur de Brasil, del estado de Paraná, hasta la provincia de Chubut en Argentina, tienen sus diferencias morfológicas, genéticas, acústicas, a otras toninas de otras partes del mundo. ¿Tá? Eso las hace especiales, especiales porque estas toninas están acá y no están en otro lugar más. ¿Sí? Estamos hablando que habitan unos 3.500 kilómetros de costa, que puede incluir playas abiertas, como ocurre en Uruguay, pero también se concentran en bahías, lagunas y ocasionalmente ingresan a los ríos. De hecho, en Uruguay hay al menos 5 registros de toninas en ríos interiores, Río Uruguay y Río Negro. ¿Tá? Son casos puntuales, pero ocurre. Y a grandes rasgos, a nivel genético, o sea, podemos separar como dos grupos, uno que es el sur de Brasil con Uruguay, y otro es en Argentina, que tienen diferencias genéticas esos dos grupos, porque no hay, al momento por lo menos detectado, cruzamiento, o sea, reproducción entre lo que es sur de Brasil, Uruguay y Argentina, ¿no? Como que se están separando a nivel genético. Y por otro lado, no hablamos de más de 600 toninas en toda esta región. ¿Tá? Es una estimación gruesa, pero entendemos que conociendo las abundancias de varios lugares donde hay concentración de toninas no llega a más de ese número. ¿Cuáles son los impactos de las actividades humanas que tienen las toninas? Estamos hablando de varios posibles, y algunos de ellos incluso ya detectados. Uno de ellos es la disminución del alimento por la sobrepesca. Hay que pensar que la dieta de la tonina está basada en varias especies que son las principales especies blanco de la pesca artesanal e industrial del Uruguay, y de Argentina y de Brasil. ¿Sí? La degradación del hábitat a través de la contaminación principalmente, o del arrastre de los fondos, o del deterioro de la basura, o sea, degradación de hábitat en todos los sentidos. Cambio de las condiciones climáticas y oceanográficas en general también son posibles, y posibles digo porque no tenemos no se ha detectado específicamente, o no se ha logrado relacionar específicamente un cambio en las condiciones con la presencia de las toninas, pero lo más probable es que haya tenido que ver con el cambio en el uso del Río de la Plata. ¿Y por qué no la caza desde barcos extranjeros, que ha sido un tema que no es la primera vez que lo escucho nombrar? Ya van varias veces que se menciona que en una época, justamente en la década esa, entre el 60 y el 80, hubo barcos polacos y de otros orígenes pescando en las aguas uruguayas, y que podían haber tenido que ver con la caza de toninas. Esto es algo que no está comprobado, pero se ha dicho en varias ocasiones, por lo tanto no me pareció mal ponerlo como otra posible, porque ninguna de esas está del todo comprobada.
Pero hay una que sí lo está, y que es la captura incidental en redes de pesca. En particular, en el sur de Brasil, la foto de la derecha es del sur de Brasil, ocurre una importante captura incidental en redes de pesca artesanal, porque la pesca artesanal en Brasil se solapa con la zona donde se distribuye la tonina, en la costa, ¿sí? Sin embargo, en Uruguay eso no ocurre, porque la pesca artesanal ocurre más lejos de la costa. ¿Ah? Sin embargo, en Uruguay, la foto de la derecha es del Uruguay, perdón, de la izquierda es de Uruguay, se ha detectado captura incidental en redes, le llamé costeras, porque no es una pesca legal, y ocurre de manera informal. Por lo tanto, son las redes que se colocan desde la playa hacia adentro, en un rango de 300 metros de la costa, en donde en 2 ocasiones, en el año 2019, capturaron toninas, y esas marcas que ustedes ven son marcas de cuchillo, de cortes, y marcas también de redes o de cabos, ¿sí? Entonces, en 2 ocasiones un juvenil, que fue en este caso, y un adulto importante, un adulto viejo, fueron las 2 capturas que hubo. Por lo tanto, hay que tener más cuidado con este tipo de actividades. Obviamente esto ya fue planteado a nivel de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, y se intenta cada vez que se ven ese tipo de redes, intentar hacer alguna gestión para que se saquen y no estén presentes en la costa, porque se pueden enganchar perfectamente las toninas. ¿Y qué otro impacto se nos viene o está ocurriendo en este momento? Y es todos los efectos del cambio climático. ¿Es posible que el cambio también de las toninas del Río de la Plata a la zona más oceánica tenga que ver con cambios en algunos factores oceanográficos? No lo sabemos porque no tenemos registros de las toninas en esa época, pero tiene que ver, está ocurriendo este cambio, ¿tá? Y va a ocurrir más aún. Por lo tanto, lo que tiene que ver con cambios en la temperatura del agua, la acidificación del océano, estos últimos 2 factores, son de los que pueden perjudicar más a las toninas, tanto por el cambio o la degradación de su hábitat o la pérdida de su hábitat, como la influencia que puede tener eso sobre sus presas, sobre todo los peces y los calamares. O sea, si sumamos a todos los impactos humanos el cambio climático también, natural y humano, ¿sí? Estamos hablando de que es una de las posibles amenazas más importantes, porque va a afectar directamente a la presa de la tonina y también, ¿por qué no?, a las propias toninas. En este sentido, todo esto que menciono hizo que la tonina, el haber sido designada como validada como una subespecie, más todas las amenazas, su hábito extremadamente costero y la poca cantidad de animales que hay, la hace vulnerable a las presiones antrópicas, y por eso fue catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie en peligro en categoría vulnerable. ¿Qué sabemos de las toninas entonces en Uruguay y cómo las estudiamos? Esto que hablemos es un poco el panorama regional, ¿no? Pero ahora concretamente en Uruguay, ¿qué sabemos? Como decía Cecilia, el proyecto arrancó entre el año 2000 y 2002 y buscó estudiar varias cosas. Entre ellas está lo que es la ocurrencia, que le llamamos nosotros, que es básicamente decir dónde están y con qué frecuencia vemos toninas en la costa uruguaya. ¿Sí? Estudiar el comportamiento y describirlo, ¿sí? Saber cuántas son, la abundancia es saber cuántos animales habitan la zona costera del Uruguay, en particular siempre nos centramos en la costa de Rocha. Cómo son los movimientos de estos animales, cómo están organizados, cómo son los grupos, cómo están compuestos los grupos, cómo usan la zona, si hay áreas preferenciales o cuáles son los factores que influyen en que elijan estar en determinado lugar en determinado momento, y también empezamos a incursionar en lo que es la comunicación acústica. En ese sentido, simplemente a modo de que vean que se hizo un primer esfuerzo para buscar dónde estaban las toninas, en el año 2001, el proyecto Franca Austral, que estudiaba las ballenas francas, hizo una serie de muestreos en alrededor de 11 puntos en la costa de manera simultánea, los mismos días. Un par de observadores en cada punto estaba al mismo tiempo observando ballenas. Incorporamos el registro de las toninas a esos puntos,
que van desde la zona de Piriápolis hasta La Coronilla y Cerro Verde. Y en ese sentido, durante ese tiempo, pudimos detectar 3 zonas de alta ocurrencia o de alta frecuencia de avistamiento de toninas, que fueron La Coronilla, Cerro Verde, Balizas, Cabo Polonio y La Paloma, ¿sí? Y así fue que empezamos a trabajar concretamente en La Coronilla y Cerro Verde, porque entendíamos que era un lugar donde se podía hacer estudios a largo plazo. Entonces surgió el, bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo usan la costa las toninas? ¿Sí? Y en ese lugar empezamos a hacer la descripción y la identificación de los comportamientos. Si bien hay comportamientos que las toninas tienen naturalmente en todos lados, en Uruguay y en cada lugar tienen sus particularidades. Por lo tanto, había que entender y describir y identificarlos, ¿no? Y los comportamientos que vemos se pueden clasificar, digamos, en cinco categorías, que es el traslado, el nado errático, la alimentación, la socialización y el descanso. Y este trabajo se hizo básicamente desde tierra, observando desde puntos altos. Esa es una foto en el pesquero de La Coronilla, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de traslado, es uno de los comportamientos más frecuentes de observar, obviamente, porque se trasladan mucho digamos que tenemos una costa abierta, por lo tanto es una zona donde se tienen que mover para conseguir su alimento, porque ese alimento, que son los peces, está básicamente distribuido de forma heterogénea y concentrado en determinados lugares. Por lo tanto, se tienen que mover para poder buscar alimento, y también se tienen que mover para poder acceder a una pareja para reproducirse. Entonces, el traslado básicamente es el movimiento activo en una dirección definida, ¿sí? Cuando los animales están en un movimiento permanente dirigido hacia alguna zona. Después tenemos lo que es la búsqueda de alimento y la alimentación en sí misma. Ahí se pueden observar diferentes como comportamientos relacionados con buceos en varias direcciones, que es el nado errático, o sea, los animales nadan, parece que van a ir para un lado, pero vuelven, como que no tienen una dirección definida, nadan en círculos, ¿sí? Se pueden observar, por ejemplo, arremetidas para capturar una presa, que es como un movimiento muy brusco, y una aceleración rápida del movimiento para capturar o atrapar un pez. Peces en la boca, peces volando, ¿sí? Movimientos en círculo entre varios animales para encerrar un cardumen, o también se puede ver como el movimiento hacia la punta rocosa, que la utilizan también como una zona para encerrar a los cardúmenes, ¿sí? Y también se pueden observar saltos, golpes de cola, otro tipo de eventos en superficie. Lo que es la socialización, que en este caso también se pueden ver saltos y espumas y demás, pero acá lo clave es que hay como contacto entre los individuos. Hay rozamiento, se empujan unos con otros, ¿sí? Hay contacto directo entre los individuos, y eso hace que sea catalogado como socialización. También se puede ver en algunos casos la cópula o intentos de cópula. Se puede ver órganos genitales afuera, en el caso del pene. Hemos visto animales, o tenemos fotografías, digamos, de animales en esa situación. Bien, una vez que identificamos los lugares donde están las toninas, que principalmente en este caso fue la costa de Rocha, pero entendemos que hoy en día puede que esto esté cambiando. Se han visto varios animales en Maldonado, varios avistajes este año y el año pasado en Maldonado, o sea que puede que algunas condiciones estén cambiando, ¿no? Y que eso hace que las toninas se muevan más. Identificamos los comportamientos, la pregunta fue, bueno, ¿es posible identificarlas? O sea, ¿cómo sabemos si los animales que están en la costa uruguaya son siempre los mismos, son animales diferentes? Tenemos que identificarlos para saber cuántos son, cómo se mueven. Y entonces fue ahí que incursionamos en la técnica de la fotoidentificación, ¿sí? Las toninas tienen marcas naturales en la aleta dorsal, ahora vamos a ver algunas, que son de larga duración. Y eso permite poder identificar a los animales, ¿sí? Y poder seguirlos tanto en el tiempo como en el espacio. La fotoidentificación la comenzamos a realizar desde tierra, pero también la realizamos desde embarcación, y ahí siempre agradecidos a la Asociación Civil Carumbé, que nos prestó
su primer lancha, que fue la Carumbita, su segunda lancha, que fue un gomón, y hasta que nosotros logramos acceder a nuestro gomón propio, recién en el año 2013. Así que, por suerte, desde el 2005 pudimos avanzar en esto y lograr mejores fotografías desde embarcación. Pero como les decía, también lo hicimos y lo hacemos desde puntos fijos en la costa. De hecho, hubo varios años donde observábamos desde el faro del Cabo Polonio, y cuando aparecían toninas, llegábamos a bajar corriendo todo el faro, ir hasta la punta, hasta la playa donde estuvieran las toninas para tomar fotografías. Era todo un ejercicio eso. Después había que volver a subir al faro. Y ahí, por ejemplo, podemos ver una serie de toninas con marcas naturales, donde las podemos identificar y que forman parte del catálogo de fotoidentificación de toninas que tenemos en Yacupacha, pero que también estamos queriendo ampliarlo a lo que es el catálogo de toninas del Uruguay, para poder trabajar también con otros grupos que están tomando fotografías de toninas también, como es Fauna Marina Uruguay, y como otros investigadores o otras personas que tienen fotografías, como Martín Abreu, o gente que tiene fotografías de estas aletas y que podemos saber dónde están, o sea, podemos saber dónde las vieron, cuándo las vieron, y podemos saber si incluso si hay animales nuevos que nosotros no hemos registrado, ya sea porque no los registramos porque no los encontramos con ellos, o porque están trabajando en otra zona en la que nosotros no trabajamos, y posiblemente pueda haber animales que frecuentan más una zona que otras, ¿no? Entonces, básicamente el catálogo son fotos de las aletas dorsales con sus marcas. Cada animal tiene un número y un nombre que le ponemos nosotros a veces como para acordarnos de las marcas. Y de esa manera podemos identificar a cada animal y podemos seguirlo a lo largo del tiempo, en el espacio, y también conocer cuáles son sus preferencias de asociación con otros animales, por ejemplo en el grupo. Y en ese sentido, los resultados más importantes que hemos obtenido a través de la fotoidentificación tienen que ver con que por lo menos tenemos identificados 45 individuos, el 60% de ellos son lo que llamamos residentes permanentes, quiere decir que se ven durante todas las estaciones del año, o sea que están frecuentando nuestra costa permanentemente, viven en nuestra costa, viven en la costa de Rocha, ¿tá? Considerando la proporción de animales que no tienen marcas en lo que es la población de toninas de esta zona, podemos estimar alrededor de 70 animales. Esta es una estimación vieja, como ven ahí, del 2008, ahora estamos haciendo una nueva, para ver un poco cómo cambió, si cambió o no cambió. Entendemos que no va a cambiar mucho la cantidad de animales, porque no ha habido grandes mortalidades, y además, generalmente las poblaciones de toninas en la costa andan alrededor de 100, 200 animales, por lo menos en la región. O sea, estamos dentro del tamaño esperado para las poblaciones de toninas en esta zona. La de mayor tamaño es alrededor de 150 en la Laguna de los Patos. Pudimos detectar por el seguimiento de los animales con las fotografías, movimientos entre Uruguay y el sur de Brasil, justamente en la Laguna de los Patos. De estos 45 que identificamos, al menos 21 se mueven entre ambas zonas, ¿sí? Y esto es gracias a la colaboración que tenemos desde el principio con el proyecto Votos de la Lagoa dos Patos, que ellos trabajan desde hace bastante más tiempo que nosotras, siguiendo y monitoreando la población que vive en esa zona. Y de esta manera, comparando los catálogos, podemos saber los animales que tenemos en común. Y por otro lado, el poder seguir, identificar a cada animal, nos permite saber si el animal X tiene mayor preferencia de estar con otro animal, que también tiene marcas, que lo podemos identificar, o si, digamos, las relaciones entre ellos son aleatorias, o sea, son al azar, están unos con otros, justamente como les decía hoy, como estos grupos cambian permanentemente de integrantes, tal vez las relaciones entre ellos no son preferenciales, o pueden ser al azar, pero nosotros hemos detectado que no son al azar, y que hay animales que prefieren estar más bien juntos, o se ven con mayor frecuencia juntos que separados, ¿sí? Digamos que como que fueran amigos, de alguna forma, ¿no?
como les decía, estos movimientos entre el sur de Brasil y Uruguay, de al menos 21 animales, pueden estar vinculados más que nada a movimientos asociados a la alimentación de los animales, digamos que son más bien observados en Uruguay y que incursionan al sur de Brasil, porque ocurren básicamente en el invierno, otoño-invierno, ¿sí? O sea, fuera de la época reproductiva, es que las toninas que identificamos en Uruguay se ven en el sur de Brasil, pero también en los últimos años hemos visto toninas que son bastante observadas en Brasil y que aparecen en Uruguay en el verano. Eso quiere decir que posiblemente algunos individuos de Brasil vienen hacia Uruguay en busca de reproducción con otros grupos de toninas o con hembras que no son de su propio grupo. Y esto permite que no haya lo que se llama endogamia, o sea, que se reproduzcan entre animales muy cercanamente emparentados, ¿sí? O sea, los machos van a buscar reproducirse con hembras que no sean de sus propios grupos, sino que sean de otros grupos. Y por lo tanto, esta distancia que hablamos de alrededor de 300 kilómetros, hace que algunos animales, sobre todo machos, de Brasil puedan venir a Uruguay y reproducirse con hembras de Uruguay. Luego, vinculado a lo que es cómo usan las zonas y si hay áreas preferenciales, en este caso tuvimos que cambiar un poco la forma de estudiarlas, porque uno decía, bueno, las toninas están en la costa, sí, pero ¿cómo sé que no están más adentro? ¿No? Nosotros estudiábamos desde la costa, con un bote que estaba totalmente pegado a la costa, digamos, dentro de los 500 metros, o desde puntos fijos, pero no veíamos más allá del kilómetro de la costa. Por lo tanto, en ese caso el estudio implicó generar lo que le llamamos transectas o líneas. Cada una de estas líneas tiene 2,5 kilómetros de largo y están separadas 2 kilómetros entre ellas, y entonces tuvimos que hacer una navegación como que en zigzag, así, ¿no? Para justamente buscar toninas más allá del kilómetro. Nunca vimos más toninas más allá del kilómetro de la costa. O sea, que el lugar donde ellas se concentran es extremadamente costero, ¿sí? Y también en ese caso medimos variables, tanto oceanográficas como climáticas, digamos, o del tiempo, como la temperatura, la salinidad, la turbidez del agua y la dirección del viento, y después calculamos otras distancias en función de dónde se habían visto los animales, como la distancia a la costa, a desembocaduras o a puntas rocosas. ¿Qué encontramos? Encontramos que la mayoría, el 99% de los avistajes ocurrieron en los 500 metros de la costa y hasta los 1000, y que hay una preferencia por lugares cercanos a desembocaduras de arroyos, por ejemplo el arroyo Balizas o el canal Andrioni, en la Coronilla, y las puntas rocosas. También interesante esto que nos hace pensar en algo nuevo, que es la diferencia de temperatura entre superficie y fondo. O sea, había más densidad de toninas cuando había una diferencia en lo que le llamamos la columna de agua, en la temperatura, ¿no? La superficie tenía una temperatura y abajo, en el fondo, había otra temperatura, y esa diferencia era importante, ¿no? Y en ese sentido entendemos que pueden ser sitios interesantes de alimentación de las toninas, estos lugares donde existen las surgencias costeras, que es aguas frías que emergen del fondo a la superficie, donde pueden venir tener concentraciones de nutrientes importantes, a donde van los peces a alimentarse, y por lo tanto las toninas podrían ir atrás de ellos. Y esto podría estar explicando, toda esta hipótesis, la ocurrencia de toninas en Maldonado, por ejemplo, porque justamente toda la zona de Punta del Este, José Ignacio, es una zona de surgencias. Lo mismo La Paloma, y lo mismo el Cabo Polonio. Entonces podemos estar viendo que, dependiendo de si ocurren o no estas urgencias, que hay condiciones del tiempo y del mar específicas para ello, las toninas puedan estar yendo atrás de estas urgencias. Esto es algo que estamos incursionando con Romina Trinchín de la Facultad de Ciencias para ver si podemos tirarnos esa hipótesis y poder comprobar. Y por otro lado, de último momento, además. Sí, también. Sí. Porque es nuevita de este año. Este año, exactamente. 5.000, Rulo. Este año fue el año de las urgencias. Bueno, 5.000. son las aguas turbias, también una preferencia por aguas turbias.
Bueno, le voy a pasar, ¿está Carito ahí? ¿Estás Carito? Te paso, Carito, y después Al firme. Dale. Ya le habilito el audio a Carito, para que la estoy buscando y no la encuentro acá. A ver ahí. Hola, Sí. hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Impeca. Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo trabajo con Paula y con Cecilia hace bastantes años, ya más de 10, y siempre me interesó la parte de comunicación acústica, de cetáceos en general, pero de comunicación acústica concretamente. Y esto, en verdad, es porque, bueno, las toninas son mamíferos marinos, pero que están totalmente adaptados al medio acuático. Entonces, esto hace que estos animales hayan tenido que sufrir un montón de adaptaciones para poder sobrevivir en este ambiente, que es nuevo. Capaz que puede sonar raro, pero en verdad estos animales en verdad tienen un ancestro que es terrestre, o sea, ellos hicieron el camino evolutivo que todos conocemos, del agua hacia la tierra, y luego volvieron al agua. Entonces eso implicó que su organismo sufriera varias modificaciones. ¿Qué pasa con la comunicación en el agua? Bueno, estos animales siguen teniendo ojos que son terrestres y la luz se atenúa mucho. Es como que cuando nosotros abrimos los ojos abajo del agua, vemos muy poco. Y además su olfato está casi muy poco desarrollado, y bueno, ya no tienen dedos para agarrarse, entonces también el tacto, ese sentido, es complejo. Y una forma de mantenerse en contacto y de además sobrevivir ha sido a través del desarrollo de sistemas de comunicación acústica. Sobre todo porque explotaron el canal, porque el sonido viaja mucho mejor en el agua que en la tierra, por ejemplo. Y estos sistemas han hecho que hayan podido mantener esos vínculos sociales tan importantes para la supervivencia y la reproducción de estos animales. Checho, no sé si pasás vos porque yo no puedo. Muy bien. Bueno, entonces básicamente las toninas producen 3 tipos de vocalizaciones o fonaciones. Igual, Carito, Los no me clics, que son los explicaste que el ven. chiste. En la ¡Ah, no anterior. expliqué el chiste! Es verdad que ballenas le dice a la otra que lo diga, que no lo escupa, digamos, que no lo haga spray, digamos. Me olvidé. Es verdad, estaba en inglés. Bueno, a ver, mi hija me está pidiendo una manzana justo cuando estoy acá hablando. Capaz que aparece. Bueno, entonces las toninas, digamos que emiten 3 tipos básicos de vocalizaciones o fonaciones. Los de la izquierda son clics. Eso que ven, esa imagen, es lo que más adelante igual les cuento, pero lo que hacemos... No, vení, mi amor, justo me apareció. Lo que hacemos nosotros es... No, mi amor, ay, perdonen, porque justo estoy sola con mi hija y cuadró. Lo que hacemos es grabarlas, y esos audios después se procesan en un software que nos permite a nosotros estudiar la variación de esas señales, la forma que tienen, cómo es la variación en el tiempo y la frecuencia. Entonces hay una particular que son los clics, o chasquidos también se les conoce en español, que son los que usan las toninas fundamentalmente para ecolocalizar y buscar alimento. ¿Qué es ecolocalizar? Ahí ven abajo el dibujo más o menos. Lo que hacen es generar ondas de sonido, ahí están buscando el Checho, que se transmiten a través de su cabeza, y las ondas esas viajan en el agua dirigidas lo que hacen es justamente sondear el ambiente, son como que ellos ven con los oídos. Una vez que se encuentran con, por ejemplo, una presa, cayó en un pez, esas ondas rebotan en la presa, y lo que demora en llegar y cuánto se distorsiona esa onda le da a la tonina la idea del tamaño de la presa y de dónde está. Entonces utilizan básicamente los clics para eso. Digamos, justamente como no ven bien,
ven con los oídos, ven acústicamente. Después tienen otros dos tipos de señales que se llaman sonidos pulsantes y silbidos. Los sonidos pulsantes en realidad son como clics, todos juntitos, muy apretaditos, que aparentemente se usan en situaciones de enfrentamiento entre individuos, pero tampoco está muy claro para qué. Y el tercer tipo, que en realidad es el que nosotros estamos como más enfocadas en estudiar, se llaman silbidos, se llaman así porque realmente al oído se escuchan como un silbido, y son sonidos que en realidad se emiten como, se llaman como de frecuencia modulada, que eso es lo que ven ahí en la gráfica. Si ven que es una curva, eso lo que se muestra es la frecuencia del sonido, cómo varía en el tiempo. Es como bien un silbido, si nosotros creo que vamos a mostrarles, pero si yo fuera a silbar, ustedes si cierran los ojos podrían imaginarse el movimiento, esa curva. Bueno, es así. Y esos sonidos concretos son los que utilizan estos animales para la comunicación social, por eso son tan importantes. Bien, perfecto. Déjame ir. Bueno, entonces en realidad las poblaciones, o en este caso la población de Uruguay, tiene un repertorio de silbidos, que es ese conjunto de silbidos que utilizan todos los animales. Esos silbidos se clasifican de dos formas. Hay silbidos que utilizan todos, que digamos que se conocen como no firma, que lo que hacen los individuos es copian, van aprendiendo a medida que cuando ellos nacen y van creciendo y van desarrollando su comportamiento vocal por contactos con su madre y con otros individuos de los grupos en los que se mueve, va aprendiendo esos silbidos. Esos silbidos se utilizan en distintos contextos que pueden tener que ver con cambios en el comportamiento, con la presencia de embarcaciones, y son de uso variable. Después hay otros que en la literatura se le conoce como silbido firma, que en realidad los individuos los emiten de otra manera cuando se detectan en el campo. Es como que el individuo repite ese silbido varias veces sin modificar, a eso se refiere con estereotipados, y en secuencia. Y aparentemente ese silbido tiene que ver con la identificación del animal. O sea, es un sonido que a los 2 años y lo mantiene casi que encambiado durante su vida y sirve para que su madre lo identifique, que los miembros del grupo lo identifiquen. Es como, digamos, podría ser su nombre. Entonces, la historia de estudiar silbidos es de que un individuo tiene su propio repertorio de silbidos, todos los individuos, cada uno con su propio repertorio, forman el repertorio de esa población, y si nosotros juntáramos todos los repertorios de todos los silbidos de todas las toninas del mundo, tendríamos el repertorio total de la especie. Y claro, algo que más o menos mencioné también es eso, que la emisión de esos silbidos depende del contexto y de lo que esté pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este abordaje? Que además es, como yo dije, es muy importante para estudiar la ecología y el comportamiento de estos animales, y además lo que tiene interesante es también, como la fotoidentificación, es que es un abordaje que no es invasivo. O sea, nosotros hacemos lo que se conoce como escucha pasiva. Simplemente usamos un hidrófono, ahí se ve, que yo estoy escuchando, conectado a un grabador digital, y lo que hacemos es grabar con el motor apagado, y a la vez, mientras estamos escuchándolas y grabando, estamos también haciendo fotoidentificación de los animales, porque la idea después es cruzar esos datos. Tenemos los silbidos, tenemos quienes están en los grupos, y ahí podemos tener una idea de cómo sería hacer el match entre silbidos y individuos, que es un poco el objetivo de este trabajo. Pasa, Checho. Entonces, estos son parte de los resultados de mi tesis de maestría. En ese momento lo que obtuvimos fueron más de 100 silbidos distintos, más de 100 silbidos, de los cuales tipo, 35 eran distintos entre sí, y 12 de esos silbidos tenían como esa característica esperable de un silbido firma. Entonces, con eso construimos el primer catálogo de silbidos de toninas de Uruguay. Y eso también
tuvo valor porque, como Paula ya les contó acerca de cómo venimos haciendo estudios en colaboración con colegas de Brasil, en ese sentido también participamos de un estudio acústico regional y también se brindaron evidencias a favor de la subespecie. Lo que pasó en ese estudio, que se compararon esos valores que les conté de duración y de frecuencia de los silbidos, y lo que nos dimos cuenta fue que las poblaciones en donde estaba presente esta forma, esta subespecie Turcios truncatus gepireus, los silbidos entre esas poblaciones eran más parecidos entre sí que con la población de Río de Janeiro, en donde está la que es Turcios truncatus, no gepireus. Así que eso también estuvo bueno porque de alguna manera se ve como entre ellas son más parecidas entre sí por un tema de subespecie y también por el tema puede ser también por el tema de los movimientos, porque entre los animales se tienen que entender cuando hay estos desplazamientos. Entonces, también es importante desde ese punto de vista entender los silbidos porque nosotros podemos comprender cómo funciona la dinámica de esta población, que es una dinámica de fisión-fusión, en donde los individuos cambian de grupos con bastante frecuencia, pero algunos compañeros se mantienen. No hay más galletitas, perdón. Ahora después la presento. Algunos compañeros se mantienen en el tiempo para hacer ciertas actividades. Entonces, para eso es importante que se entiendan, que se comuniquen. Ay, perdonen. Porque estamos sobre las 2 y a ver, Delphi, vení, a ver si podés. Ay, claro, sí, seguí con ella si querés. A ver. Ay, mirá, lo que quería tener atención, capaz. Ahí te ves, mirá. Sí, porque aparte llegamos y bueno. Entonces, y ahí se ve ella, entonces no entiende nada. Entonces, para mantener esos vínculos, para poder conseguir un compañero para la reproducción, como les contó Paula, para sobrevivir, necesitan necesariamente comunicarse. Y bueno, y entonces esta comunicación se da con esas señales. Bien. Bueno. No sé, Rulo, si vos vas a seguir con el tema de la alimentación. Ahí va. Bueno, dale. Y ya lo que sí les doy, ahí va. Sí. 4 minutos máximo, no se me cuelguen. Que así podemos hacer preguntas y respuestas. Perdonen si me fui muy larga. No, estuviste divina, Caro. Tranqui. Bueno. No, esto es el último trabajo que se hizo, que fue también una colaboración con Argentina y Brasil, para también conocer la dieta de las toninas. Como les decía hoy, es difícil poder estudiar la dieta cuando uno quiere pensar en contenidos del estómago, porque las toninas no es una especie que se encuentre muy seguido varada en la costa, muerta, que uno puede estudiar, hacer una necropsia, abrir el estómago y ver qué comió. No es muy común eso, por suerte. Entonces es difícil conocer la dieta, pero sin embargo con otras metodologías, a través de la composición del hueso, de una parte del cráneo que se sacaron muestras de hueso, se pudo hacer un estudio donde se podía identificar qué especies podía comer la tonina. La metodología es a través de isótopos estables de carbono y de nitrógeno, pero no vamos a entrar en ese detalle, pero créanme que se puede saber la dieta de la tonina a través, de marcadores de las propias proteínas de los animales que quedan en los diferentes tejidos de las toninas. En este caso es de un tejido óseo. Y básicamente la principal especie es la corvina rubia, que coincide también con que es la especie más explotada en la pesca industrial y artesanal en el Uruguay, pero también en toda la región. Y seguida por las pescadillas, también ambas sobreexplotadas, la burriqueta, el córvalo y la lisa. O sea que estamos hablando de que es el primer registro de la dieta de la tonina en el país. Algunos logros que los creemos como logros, pero esto, no sé, hay que seguirlo para que el logro va a ser que las toninas permanezcan en nuestra costa, ¿no? Pero bueno, generamos información de referencia para estudios de impacto ambiental y de monitoreo, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con el puerto de aguas profundas, con el tema de la Aratirí, toda aquella historia. Bueno, la información que nosotros generamos sirvió para los estudios de base,
esos de estudios de impacto ambiental. Logramos incorporar a la tonina en una lista de especies prioritarias para la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Contribuimos a la creación y delimitación de áreas protegidas también. La tonina hoy es un objeto focal de conservación, quiere decir que tiene su interés de conservación en el área protegida Cerro Verde. Aportamos muestras para estudios de estructura, genética, poblacional, de la ecología trófica y en el futuro también de contaminantes, para estudios regionales y saber cómo es la situación en ese sentido de la tonina en Uruguay y la región. Y bueno, contribuimos también a la revalidación de esta subespecie en esta zona y a su evaluación del estado de conservación para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, cerrando ya, ¿por qué la tonina como centinela de la costa? Ser centinela es alertar sobre un peligro, básicamente, ¿no? Y una especie centinela, en general, son animales que se utilizan para detectar riesgos, ¿sí? Que son para el ser humano en particular, pero que se dan con cierta antelación al peligro, ¿no? O sea, es un aviso, una alerta temprana, ¿no? Pero también son especies que pueden responder a cambios en el ecosistema de forma oportuna y que se pueda medir, ¿tá? Y que puede estar indicando un cambio que nosotros no observamos directamente, ¿tá? De alguna función del ecosistema. Por lo tanto, entendemos que eso, sumado a que es la especie de delfín más popular en el Uruguay, tiene un valor cultural importante porque es conocida por todos, pescadores, surfistas, turistas, vecinos, ¿sí? Estamos hablando de una población pequeña de alrededor de 70 animales, pero por ejemplo menos de 100 animales. Tienen la condición de ser especies centinela. ¿tá? Entendemos que son una oportunidad para desarrollar justamente el ecoturismo y el vínculo de los visitantes con la conservación del ambiente costero. Entonces entendemos que por ese lado podemos impulsar a la tonina como una especie centinela, como una protectora del ambiente costero y una especie que nos puede alertar sobre algún peligro, que tenga el ambiente en sí mismo, pero también que tenga sobre los humanos, porque pensemos que estamos comiendo lo mismo que comen las toninas. Y si nosotros detectamos que las toninas tienen, por ejemplo, niveles elevados de contaminantes en su piel o en su grasa, ¿sí? Podemos asumir que nosotros estamos consumiendo peces que tienen elevados niveles de contaminación. Entonces, la tonina en ese sentido nos puede alertar sobre algún problema concreto de este estilo. Así que les agradecemos y abrimos el espacio, le paso la palabra a Chechu, ahí nos pueden seguir en el Instagram y en el Facebook, y bueno, abrimos el espacio que quedó un poco más corto de lo que pensábamos, pero bueno, si quieren podemos ampliar un poco más el rato de discusión. Muchas gracias. Bueno, gracias Paula y Caro por compartirnos. Son muchos años de investigación lo que pasa también, entonces hay mucha información generada. Yo decía, es muy larga la presentación, hay que cortar, y créanme que sacamos cosas, no dijimos todo todavía, pero bueno, hay mucho para compartir y mucho para saber, y esta también era la instancia para hacerlo. La idea ahora es dejar un espacio para que si pueden, ya todos se pueden desmutear por sus propios medios, entonces si quieren hacer alguna pregunta, lo que sí les pedimos sea de manera ordenada, entonces pueden levantar la mano, si van abajo en el Zoom donde dice reacciones, dice levantar mano, hay una manito que está como así, en el caso de que quieran compartir o alguna experiencia o realizar alguna pregunta, le pedimos que lo hagan, que levanten la mano ahora. Y bueno, desde ya muchas gracias también a todas por los comentarios en el chat, y bueno, y por las preguntas también que han ido haciendo, que las fuimos respondiendo por ahí. Luis. La pregunta es la siguiente. Estamos, cuando es la época de zafra, del mingo y la corvina blanca, se deberían, por lógica, avistar las toninas. Sí, se deberían, por lógica, avistar. El tema es la zona donde eso ocurre. Como viste, estamos hablando de una zona que ellas habitan, digamos, extremadamente costera. Estamos hablando del kilómetro de costa, y a veces esa concentración de mingo contestada la ocurre más pregunta. lejos. Contestada, no pensé en eso. Contestado.
Pero sabés que yo me pregunto eso, me lo he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué no están un poco más adentro? Y bueno, ahí creo que entran como otras cosas en juego, ¿no? No, porque tengo un amigo que trabaja en Dinara y justo, digo, el otro día fui al puerto, entonces estaba conversando que es la época de la brota, la noche pescado brota, no sé qué, entonces lo llamo al loco y me contesta y me pasa un video de los barcos con los mingos. ¿Sabes lo que pasa? Sí, están a 13 millas. Claro, exactamente. Exactamente, ahí están lejos, pero sí. Y ahora está bobinando, está. Digo, una pregunta fuera de lugar. No, por favor, bien, ninguna. Si nosotros también nos la hacemos, de eso Nunca se es trata. Sí, sí, Nunca es fuera de lugar, jamás. Claro. para nada. En esto uno se tiene que hacer las preguntas también para, o sea, Lo para otro. justamente decir, no, esto no es así, porque entonces, y también te Ahora- va dando información, ¿no? Ahora, en la barra de Maldonado se tendría que ver mucho, porque tenés la desembocadura de Atocho Maldonado ahí. Sí. O sea, tenemos desembocaduras de muchos arroyos a lo largo de toda El la Solís, costa. el El Solís. Solís, hay muchísimos. Mm, El punto es que ellas dejaron de usar de alguna forma el Río de la Plata Ajá. para usar más que nada la costa atlántica, digamos, ¿no? El Océano Atlántico. Y eso es lo que les decía hoy, es difícil poder justificar o decir por qué motivo. Yo entiendo que son una combinación de factores, como les hablaba hoy, contaminación, degradación, disminución de alimento, cambios en la temperatura, salinidad, no sé, del ambiente, del agua, que hicieron eso, que los animales de alguna forma cambien el lugar, ¿no? O sea, ya hubo un cambio, hubo una especie como, no diría desplazamiento, porque toninas en la costa de Rocha siempre hubo también. De hecho, los pescadores, en un trabajo que hicimos, que no lo incluía acá porque era como demasiada cosa, pero no ven cambios en la década del 70 a ahora en la frecuencia con que ven toninas en la costa de Rocha. Por lo tanto, no es que ahora no estaban y ahora vinieron a Rocha, sino que en Rocha están, pero ahora dejaron de estar en el Río de la Plata. Y sin embargo, Vika lo puede decir, Pablo también, o muchos de ustedes, este año y el año pasado también hubo un montón de registros de toninas en Maldonado. Y entendemos que pueden estar ligados a esto que hablaba hoy de las urgencias, ¿sí? Que ocurren en determinadas zonas, justamente Punta del Este, toda esa zona, Punta del Este, La Barra, José Ignacio, es una zona donde aparecen lugares con mayor riqueza de nutrientes en el agua, ¿sí? Puntos como fríos, uno ve un mapa, no puse ninguna foto, pero si uno ve un mapa ve como una tonalidad de agua caliente, roja, y de repente puntos fríos en esos sitios donde el agua está más fría en ese lugar. Y ahí es donde entendemos que las toninas podrían estarse alimentando. Y por eso capaz que hubo más movimiento de las toninas hacia esas zonas, o porque hubo mayor cantidad de peces, o porque había condiciones que hacían que los peces se concentraran ahí. Pero es toda una hipótesis, tenemos que comprobarlo. Capaz que conjuntamente con la Dinara, que ellos hacen todo el estudio de los peces y de la fauna marítima, de repente en conjunto con ellos, digo, podrían saber en qué épocas y en qué momentos existe el pez en la costa, eso, y ver si se ven toninas o no, para tener más otro elemento. Sí, por supuesto. Es otra posibilidad. También se puede hacer de manera indirecta con las variables ambientales, ¿no? y oceanográficas, pero sí, es más trabajoso, pero se puede hacer. Sí. Se puede hacer. Gracias, Luis. Ya está, lo mío está. Bueno, me alegro. Muchas gracias, Luis. No, pues gracias a ustedes. Tenemos una pregunta en el chat que dice por ahí, ¿las toninas oceánicas se reproducen con las costeras o viven separadas, por decirlo de alguna forma? Bueno, es una buena pregunta y es una de las preguntas que nos hacemos. En realidad los estudios genéticos no dan, o sea, en general separan bien claramente las oceánicas de las costeras, pero como les mencionaba ahí, por ejemplo en Argentina hay una zona donde viven juntas, y eso implica que perfectamente se pueden reproducir. Y algunos casos hay también que digamos a nivel genético hay grandes separaciones, pero quedan como cosas entre medio que no terminan de aclararse, si es que son toninas de la oceánica que vienen hacia la costa, o son costeros que se incursionan hacia adentro, no está claro, pero en general esa posibilidad está de que se puedan reproducir.
Bien, gracias Paula. Vamos a darle la mano ahora a Virginia de Aguarapopé de Maldonado y después tenemos un invitado de lujo también con la mano levantada pacientemente. Bueno, gracias, cortito lo mío. No, bueno, quería un poco en línea con lo que decía Paula, la ciencia generalmente tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Y si no hubiera preguntas no habría ciencia, así que están de más todas las preguntas, me parece. No hay pregunta desubicada, Luis. Al contrario, ese es el motor de la ciencia. Pero bueno, muchas veces, digo, hipótesis también hay miles, y a veces ni siquiera hay manera de comprobar porque es una combinación de varios factores, ¿no? Eso, bueno, Paula y Carolina, que los están estudiando, pueden decir más, pero digo, también muchas veces cuando una población disminuye, obviamente el área de distribución disminuye, porque yo qué sé, cuando yo era chica, en la zona de Maldonado era, bueno, así como comentan que hasta en Montevideo se veían, también recuerdo haberlos visto en Montevideo y en muchos lugares, y en José Ignacio eran casi de todos los días, así como capaz que ahora se ven en Roche. Tal vez puede haber algo también de que la población haya disminuido. Ahora, ¿por qué ahora las vemos de nuevo? Es una buena pregunta, y capaz que a veces también no se ven más porque hay más toninas, sino porque hay más observadores. O sea, no lo digo como respuesta, sino como más preguntas para hacerse. Nada más, eso es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias y excelente. Gracias. Gracias, Vicky. Mañana la van a escuchar un poco más y a conocer la experiencia de Aguarapopé. Nosotros siempre decimos, cuando se hizo el estudio de ocurrencia, digamos, en los primeros años, se detectó que las playas principales de avistaje estaban más cerca entre el Polonia y la Coronilla, por ejemplo. Sin embargo, hoy en La Paloma hay muchas más personas viviendo, muchas más personas yendo a la playa, muchas más personas atentas a las toninas, y día por medio alguien vio toninas entre la Pedrera y los botes, o entre la Pedrera y la Serena. Entonces, también hay eso un poco, suponemos, de que hay más ojos, hay más esfuerzo, que se dice, pero hay más ojos mirando, ¿no? Y eso sin duda que tiene que ver. Bueno, dice Juan Pablo Lución, pero el que sabemos que quiere compartir algo es Pedrito, que es la familia Lucián es una de las familias que ha apoyado mucho este proyecto de investigación. De hecho, la mamá de Pedro ha sabido, fue una de las que subía y bajaba corriendo. Una ruda marinera. No tanto como el padre, lo tengo que decir. Ha sabido tener el rol de ruda marinera. Pero bueno, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy lindo, muy interesante todo. Y acá con Pedro teníamos la duda de... Él tenía la pregunta. En las costas nuestras, en las costas de Uruguay, ¿la tonina está la más arriba en la cadena alimenticia? O sea, ¿tiene algún depredador acá en la vuelta? Capaz que había un depredador que ya está cada vez menos, entonces también se ven más. No sé, atando ideas. Excelente pregunta a los dos, porque me hicieron borrar esa parte, conste. Yo quería hablar de eso, pero me la hicieron borrar. No me di cuenta, ¿verdad? Pero si la después lo decía y después me di cuenta que no. Era mucha cosa. Y iban a salir estas preguntas. La tonina es un depredador tope, o sea, está por encima, digamos, por encima es una forma de decir, porque en realidad hablamos de redes tróficas y no tanto de cadena, porque no es que uno está arriba del otro, sino que es toda una red, ¿no? Donde están todos conectados con todos. Pero el rol de la tonina es muy clave, porque al ser un depredador top, o sea, que en general no tiene otro depredador sobre ella, por lo menos en los animales adultos, ¿sí? Tienen un control importante en el balance o en el mantenimiento, digamos, de esa estructura de la red, ¿no? Entonces controla poblaciones de peces, controla poblaciones de camarones, calamares, porque se alimenta también de eso. Entonces, en realidad, no tiene grandes predadores arriba, salvo las crías, que pueden ser, digamos, atacadas por tiburones, pero también es cierto que los tiburones en la zona costera disminuyeron mucho, ¿sí? Porque también fueron pescados, digamos, ¿no? Entonces, puede tener algo que ver, porque además en general en otras partes del mundo la tonina evita estar cerca de los tiburones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son su depredador, ¿sí? O inclusive, por ejemplo, hasta las posibles orcas, también que a veces se ven en nuestra costa. Entonces, en realidad, yo te diría que hasta
hasta el tema de las capturas incidentales concretas que vimos en balizas, las toninas en Uruguay estaban bastante tranquilas, digamos, o sea, sin grandes amenazas, que las que pueden tener en todas partes, como la contaminación, la degradación o la falta de alimento, ¿no? La reducción del alimento porque se pesca demasiada cantidad de peces que ellas comen. Se le incorpora esto de la captura incidental y se le incorpora lo del cambio climático, que yo creo que, a mi entender, puede ser de las cosas más graves, ¿sí? Porque está pasando, está aumentando la temperatura del mar, ya aumentó la temperatura del mar, ya vimos un cambio que dejaron el Río de la Plata para estar básicamente en la zona oceánica, y si esto sigue así, posiblemente pueda cambiar también. O sea, ya las perdimos de un lugar, ¿no? Tratemos de que no se vayan de la costa atlántica, que es la que tenemos hoy para verlas. Entonces, por ese lado viene el mensaje, ¿no? Yo creo que es posible también que pueda tener que ver algo de que hay menos tiburones y demás, pero en el Río de la Plata no había tantos, ¿no? Entonces también hay que ver, como el cambio no se vio tanto en la costa atlántica, se vio más bien en el Río de la Plata, posiblemente tenga más que ver con la falta de alimento, me parece a mí. ¿Respondido, Pedro? ¿Qué decís? Bueno, vamos arriba, los queremos mucho. Fabián, bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta referida a la fotoidentificación. Disculpen si lo dijeron o no, pero ¿qué pasa? ¿Hay alguna manera de definir un individuo aparte de la aleta? O si puede pasar, si se han encontrado con esto de que capaz que las marcas son similares, ¿tienen algún mecanismo como para diferenciar cuando se encuentran con aletas muy similares? O bueno, básicamente eso, si tienen alguna otra característica para definir un individuo aparte de la aleta. Bien, buenísima la pregunta. Yo les mostré ahí marcas naturales de larga duración, que son muescas, cortes, viste que les faltaban pedazos, ¿no? A la aleta, ¿sí? Las toninas tienen otras marcas, que no son de larga duración, más bien que son de corta duración, que vienen a ser como rayones, ¿sí? Las marcas que se hacen con los dientes, ellas se mordisquean, entonces los dientes queda como una serie de rayas, ¿no? De rayón, como si fuera un arañazo, pero de dientes, ¿sí? Y de color blanco generalmente. Entonces, tenés varias maneras de darte cuenta si cuando vos fotografías a un animal y la marca te dice que puede ser un animal nuevo, que vos nunca identificaste hasta el momento, o es un animal que ya tenía una marca y adquirió otra, o esa marca se modificó porque adquirió otra arriba de esa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos podés hacer un seguimiento de los animales a largo plazo, y por eso es importante lograr el largo plazo, vos podés ir viendo una transformación de esa marca a lo largo del tiempo. Y jugando con estas otras marcas de arañazos, rasguños, o no sé cómo se llama, son dientazos en todo caso, ¿no? Pero son marcas con los dientes. Arañazo de dientes. Sí, uno puede, dientazos, rayones. Ahí va, los rayones esos que se hacen con los dientes, uno puede identificar en el corto plazo o en cortos periodos de tiempo si el animal es el mismo o no, gracias a la ayuda de esas otras marcas, ¿sí? Entonces, de esa manera uno va incorporando animales al propio catálogo, pero también te sirve para comparar, por ejemplo, con Brasil. Nos pasaba, tenemos hoy en día animales que son muy parecidos, que tienen marcas parecidas, pero no es el mismo animal. Y te vas viendo la forma de la aleta, esas otras marcas de rayones, podés ubicar también la altura, la proporción de espacio que hay entre la punta de la aleta y la base, y dónde está ubicada la marca. O sea, usás muchas cosas hasta que decís, bueno, este es un animal nuevo, lo voy a incorporar como número tal al catálogo, o no, es un animal. Por ejemplo, nos pasó con varios que adquirieron marcas nuevas. O sea, no les alteró la marca anterior, pero tuvo una marca nueva. Entonces, no es que sea otro animal, sino que es el mismo que tiene una marca nueva. Pero sí, lleva ojo, hay que meterle ojo. Nosotros estamos por ahora
hemos hecho todo el estudio a nivel manual, digamos, de ver cada foto, pero estamos incursionando en poder usar una base de datos que también ordene, más sobre todo que ordene la información, y más que nada que te permita comparar con otros, ¿no? Esto que les decía hoy, que hay más gente sacando fotos, esta fauna marina, la idea es generar un catálogo juntos, que ellos tienen un montón de fotografías también, entonces eso, poder usar un software ayuda a poder comparar las fotos de todos, y no sea, viste, la de uno y la del otro en un archivo pesado, digamos, que esté todo junto, ¿no? Bien. Ahí va, yo Gracias. quería aprovechar, agregar eso que decía Paula, de la importancia de que estos estudios se mantengan en el tiempo para poder hacer este seguimiento de los individuos a lo largo de los años. Entonces, al poder durante años seguir los grupos e ir juntando ese registro fotográfico, es que después nosotros tenemos los elementos como para decir, este es el mismo animal que fue adquiriendo esas marcas, y seguir la historia de vida, y también conocer cómo se vinculan entre ellos y sus preferencias. Eso también es importante. A veces hay algunos animales que realmente siempre se ven juntos, o se ven muy, muy seguidos juntos, entonces eso también te ayuda a ir como descartando quién puede ser. Bien, gracias Caro y Paula, y gracias también Fabi por la pregunta. Vamos con las últimas dos para que no se nos vaya mucho la hora, pero son preguntas, 3 tenemos en el chat, bastante interesantes y larguitas. La primera dice, bueno, precisa presentación, muchas gracias Yuri, y pregunta respecto a la conducta de la tonina con el hombre, más precisamente a cuando el hombre ingresa a su zona o lugar. Acá dice, los curiosos que van nadando en tablas o kayak, etcétera, si se ha establecido alguna respuesta ya desde la orilla, pareciera que no se ven o no se ha visto acciones a tales incursiones humanas, preguntan. Entonces hay un poco sobre la interacción que, si bien vamos a hablar mañana de este tema, pero capaz que podemos anticipar alguna respuesta. Acá estaba, si no había entendido bien, ahí va. Bueno, ¿qué pasa cuando los curiosos entran al agua? Nosotras sugerimos... Sí, nosotros tenemos, justamente en eso que decía Cecilia, en los materiales, tenemos como unas sugerencias, recomendaciones de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué hacer cuando vos estás en el agua y aparece una tonina, ¿no? La experiencia propia y lo que he estudiado me dice que lo mejor es dejar que el animal haga lo que le parece. O sea, el que está en el medio de ese animal sos tú, ¿no? Ese animal vive ahí y uno está en ese momento en el medio del otro, ¿no? Entonces, lo mejor es quedarse quieto, tranquilo, que el animal puede que se acerque o puede ahuyentar, o puede irse, ¿no? En general, si uno se queda quieto, el animal tiende a acercarse, por una cuestión de curiosidad, ¿sí? Pero eso de querer tocarlos, o por ejemplo, me ha pasado en el Polonio, sobre todo, de estar yo en la roca y ver que aparecen las toninas y se empiezan a meter personas al agua con kayak, con tablas, con paddle, hasta con windsurf, ¿viste? Y eso no está bueno. Y de hecho, los animales comiendo, saltando a lo loco por ahí y toda esa gente alrededor. Y eso en realidad es peligroso para la gente, es peligroso para los animales. Estás interfiriendo en la alimentación de ese grupo, que hay que pensar que yo siempre lo digo, cuando hacemos una salida al mar y encontramos toninas es como un milagro, porque las toninas se están moviendo permanentemente a lo largo de la costa, buscando esta comida, este alimento que está parcheado, que son parches, que no es que se distribuye homogéneamente, ni tampoco que es muy abundante, porque cada vez sabemos que hay menos. Entonces, interferir en el comportamiento, tanto de alimentación como de socialización, o en la presencia, si a veces hay crías, puede llegar a ver hasta un comportamiento agresivo de la tonina. La tonina uno la ve y es preciosa y es muy linda y muy simpática, pero es un animal salvaje. Y eso, como animal salvaje perfectamente puede agredir. Y hay varios casos de agresiones. Entonces, lo mejor en ese sentido es respetar el espacio, respetar lo que están haciendo los animales, observarlo desde la costa o en su defecto, si estás surfeando o estás en un kayak o estás en la embarcación, observar. Y observar, y seguramente vas a tener una experiencia fantástica, pero no tenés por qué intervenir o impactar en el comportamiento, ¿no? Yo, por lo menos, es lo que recomiendo.
Bien, gracias, Paula. No sé si Caro también quiere agregar algo, si no tenemos otra pregunta más. No, sobre eso que decía Paula, también tiene que considerar que además de ser animales salvajes y que justamente su comportamiento puede ser impredecible porque estamos invadiendo su espacio, también puede pasar que tengan alguna zoonosis que te puedan contagiar, o no sabemos eso en verdad. Eso pasa a pila también, cuando hay contacto con animales silvestres, que no sabemos estos bichos tienen una carga parasitaria que traen del alimento que consumen y de lugares a donde viajan, y también otro tipo de patógenos que por ahí pueden no hacernos nada, o por ahí sí. Entonces hay que considerarlo siempre. Y que bueno, y que nada, y un poco también lo que yo siempre pienso es transmitir la idea de que la belleza que tienen, que incorporarlas como nuestro patrimonio, porque las toninas son de nuestras costas, y apreciar su belleza así. No es, siempre los humanos como tendemos a querer tocar, ¿no? Es algo que como que está inherente, tenemos que tener la vivencia táctil de ellos, pero no es necesario. Entonces apreciar a los animales así en su ambiente natural y ver cómo se comportan es realmente mágico, y es una experiencia que es única, y que nosotros tenemos que fomentarla y aprovecharla. Aprender a contemplar, sin duda. Gracias, Caro. Y además el otro comentario en era de coronavirus es más que oportuno. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat. Acá hay otra que dice si se hace algún tipo de rescate de toninas en caso de estar lastimadas para luego devolverlas a su hábitat. Por suerte, yo no he tenido la experiencia de encontrarme una tonina viva, sí con franciscanas, y en ese que es otro delfín, que bueno, también tiene sus particularidades acá en la costa uruguaya, con crías de franciscana. En general se intentan hacer rescates, pero la realidad es que estamos muy de atrás en ese tema en Uruguay. En este momento, justamente con Yacupacha, estamos participando de una elaboración de un protocolo para justamente atender casos de delfines varados, sobre todo franciscana, que es lo que más aparecen varados vivos acá en Uruguay, pero que puede servir para si aparece una tonina o hasta incluso una ballena con sus salvedades. Estamos participando justamente de esa elaboración del protocolo y de la implementación, y posiblemente tengamos después alguna actividad más de formación al respecto, porque en Uruguay no solo falta formación, sino que además falta infraestructura. O sea, hoy, por ejemplo, si aparece una tonina bebé viva o una franciscana bebé viva, lo que pasa es, o se intenta devolver al mar, que lo más probable es que ese animal muera, o se intenta traer a algunos lugares donde tienen autorización para mantenerlos, como es Carumbé o Socobioma, que son los dos sitios donde hay autorización y cierto conocimiento para atender un animal de este estilo, o también creo que, no sé si hay algún otro, pero no sé si tiene las cuestiones formales y legales, y en ese interín se trata de hacer un atendimiento primario, pero por ejemplo no tenemos hoy la leche que se le puede dar a un bebé delfín, ¿me explico? Que entendemos que está en el mercado y se puede usar, que es un sustituto de que se le da las leches a los cerdos, por ejemplo, que se podría utilizar, y se está averiguando un poco todo eso, pero en realidad no tenemos la infraestructura, ni la logística, ni el apoyo económico, ni el apoyo, ni la capacitación para hacerlo bien. Los veterinarios se están formando en algunos casos para tratar y trabajar con animales, con cetáceos, por ejemplo. De hecho, hubo un curso, Vika estuvo ahí en la organización, del atendimiento de cetáceos varados, vivos, que hizo la Facultad de Veterinaria, donde participamos, pero digamos, es todo muy nuevo, y bueno, en realidad, sobre todo pensando en lo que es la franciscana, que es lo que aparece más con frecuencia de animales vivos varados, estaría bueno poder atenderlos, ¿no? Por lo menos las mínimas y mínimas posibles, ¿no? Pero es cierto que, como les decíamos hoy, son animales sociales, y por más que uno tenga un bebé franciscana o un bebé tonina vivo, una vez que lo devuelve al mar, ese animal necesita de un grupo que lo adopte, que lo contemple, porque necesitan aprender, no nacen
sabiendo cazar un animal, o sea, tienen que aprender a vivir, ¿no? Igual que nosotros. vivir. Entonces es como que dejaras un bebito suelto por ahí, ¿no? Precisa de un adulto que lo cuide, o de un grupo de adultos que lo cuiden. Pero bueno, estamos trabajando para eso, digamos. Y a la pregunta Sí, es lo que pasa, Pila, con el tema de reintroducir animales. Inclusive, digo, necesitas, creo que había una pregunta sobre las piscinas y esto, pero Ahí va. el punto es, en realidad es esto, o sea, capaz que pensándolo en un individuo adulto, que sea algo que se pueda resolver, atender y devolver enseguida, y que ese animal no termine como perdiendo los vínculos sociales que tenía y se pueda reintroducir enseguida al grupo que estaba, las chances de éxito no son tan buenas, pero cuando es un bicho chiquito, juvenil o inclusive una cría que se separa de su madre o de su grupo, realmente digo, es lo que pasa mucho, y por eso es complicado en los cetáceos ese tipo de historias, porque digo, tenés que tener una instalación tipo un acuario y otros bichos ahí. O sea, Sí, en eso con que... otros bichos terrestres, tipo zoológicos así, que tienen lugares para reintroducir, pero siempre es un tema la reintroducción. Porque es un tema que nos da pena, de que obviamente nadie quiere que pase eso, pero después hay una inversión en ese animal y capaz que lo devolvés y a los 2 días aparece de vuelta, porque ya no tiene cómo insertarse en ningún grupo y tal, se termina quedando. Es medio triste, pero... Ahí Paola preguntaba entonces si había algún lugar con piscinas como para alojarlos. Bueno, lo que Paula comentaba era Carumbey, Socobioma, que de hecho Socobioma está mudándose y ha estado también con ciertos problemas de lugar. Bueno, vamos con la última pregunta porque ya estamos pasados de hora, pero está interesante, que es me gustó porque es una pregunta combinada por el chat entre 2 participantes, entonces está bueno. Porque por un lado pregunta Mildred si podríamos pensar en alguna estrategia para aumentar esa población de toninas, y Amalia acompaña, digamos, la pregunta diciendo, y poder hacer un árbol genealógico, si fuera posible. Entonces, ¿Cómo fue la primera, perdón? por un lado, alguna estrategia para incrementar la población de toninas, y por otro lado, las posibilidades de hacer un árbol genealógico si logramos incrementar la población de toninas. A ver, lo de incrementar la población, yo no sé si va por ahí la cosa, porque, como les decía, las poblaciones de toninas conocidas residentes, estamos hablando de Florianópolis, Laguna, Itajaí, Tramandaí, todo esto en Brasil, ¿no? Laguna de los Patos, Uruguay y el sur de Argentina, o ahí, Patagonia, Argentina, andan alrededor de los 100 animales, ¿sí? Y la costa, no sé si tiene la capacidad de carga o la capacidad para soportar más cantidad de depredadores tope, a estos hay que sumarle los tiburones, los lobos y leones marinos, que son un montón, ¿no? Otros peces grandes. Entonces, como que yo no sé si la estrategia es aumentar la población, porque tampoco tenemos mucha información de cuántos había antes. No sabemos si había más o menos, pero por lo que vemos a nivel regional, las poblaciones son esas, y a nivel mundial también. En algunos lugares pueden ser más grandes, pero en realidad las especies costeras son, las poblaciones son pequeñas, porque entiendo que la costa no... los recursos son más limitados, están más distribuidos de una manera más heterogénea, no son tantos. Entonces, la estrategia para mí debería ser otra, debería ser mantener lo que hay, o por lo menos que no disminuya, ¿no? Mantener las condiciones que hacen que las toninas estén hoy como están. Y lo del árbol genealógico sí es algo que a mí me gustaría poder hacer, porque justamente es uno de los estudios que se van a venir de acá a un tiempo, porque a nivel, por ejemplo, a nivel social, en la Laguna de los Patos existen como 3 comunidades sociales diferentes, ¿sí? Y que está bueno poder ver también en ese sentido cómo es la relación de
de parentesco, ¿sí?, entre los uruguayos y los del sur y los de la Laguna de los Patos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un grupo adentro de la laguna que vive adentro, sale, pero básicamente está concentrado en lo que es la desembocadura de la Laguna de los Patos. La Laguna de los Patos tiene una desembocadura permanente, abierta, es el segundo puerto más grande de Brasil, ¿tá? Y tiene 2 muelles que son muy largos, de 7 kilómetros de longitud, de piedra, de estos piedras de, no sé cómo le llaman, tipo Escollera. de tipo escollera, sí, ahí va. Donde los animales se concentran en esa zona, ¿no? Después hay como un grupo hacia el norte y otro hacia el sur. Las toninas, que en Uruguay fotoidentificamos, son vistas, digamos, del lado sur del muelle, ¿sí? Hay un territorialismo, por otro lado, en la laguna, que hace que algunos animales no puedan entrar a la laguna, ¿sí? De hecho, en la laguna adentro, básicamente, hay muchas hembras con cría, ¿tá? Entonces también está bueno poder entender que los animales de Uruguay que van hacia el sur de Brasil, cómo se relacionan con ellos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, la primera vez que vimos, el primer animal que vimos de Uruguay que fue al sur de Brasil, mágicamente yo estaba allá y lo vimos desde arriba del bote con el colega con el que trabajamos juntos. Y los dos conocíamos a Muesca Grande, que es el nombre que le pusimos nosotros, que fue el primer animal que identificamos acá en Uruguay, que conocido como Pancha o Willy, es uno que tiene una marca muy grande en la aleta, que ahora hace tiempo que no lo vemos, y lo vimos juntos allá. Y lo vimos en un grupo donde había otros, donde estaban otras toninas, pero que eran de ahí, digamos, residentes de la Laguna de los Patos. Entonces, una tonina que era residente de la costa uruguaya, o sea, de verla todo el tiempo allá, se fue hacia la Laguna de los Patos, se metió en un grupo con otro, ¿no? De ahí. Entonces está bueno también justamente ver eso, si esas cosas se pueden ver, qué parentesco hay entre los animales que tenemos identificados, entre las dos zonas y dentro del Uruguay mismo, dentro de Uruguay también, ¿no? O sea, para mí es un estudio re interesante también, totalmente. Pero bueno, eso, cerrando, trataría de mantener lo que hay, y no sé si la estrategia es buscar un incremento de la población, porque es como muy difícil eso. Eso se va a depender de los recursos y de las condiciones que haya manteniendo las condiciones y los recursos, se mantendría la población. El viajero era una hembra. A lo que decía de la genealogía. Claro, a ver, fíjate el tema de tu audio que se escucha medio de lejos. A ver si... A ver. Que se me había caído el micrófono, ahora sí. Ahí va, ahí perfecto. Yo quería agregar a lo de la genealogía, que también está bueno, por el tema también de conocer cómo es la estructuración social dentro de Uruguay, más allá del tema de los movimientos que mencionaba Paula, sino si hay alguna historia que explique también, no solamente el beneficio de asociarse con un individuo para realizar algún comportamiento, que ya más o menos lo tenemos, algunas parejas que se prefieren para hacer algo, sino también si esa preferencia puede estar sustentada por un tema de parentesco. Entonces, también es re importante desde ese lugar genético, y bueno, y también lo de la fotoidentificación, porque al ir siguiéndolos a lo largo de los años podemos detectar cuántas crías tuvo ese individuo, y capaz que si esas crías adquieren marcas, también se puede saber quién es hijo de quién. Eso es algo que, lo que pasa que es, como estos animales son muy longevos, lleva muchos años. Y una cosa que quería agregar, que creo que no lo dije en la parte de acústica, pero que ya que hablaste de los movimientos, quiero aprovechar, también hacemos comparaciones de catálogos de los silbidos. Dije que tenía, sí, a la historia de hablar de lo parecido entre las poblaciones del sur de Brasil y Uruguay, pero también parte de la historia de entender los silbidos es que cómo hacen estos bichos para viajar, y también que vengan algunas brasileñas acá, se tienen que entender los animales. Entonces, viene también por ese lado. Es como que es abordar el mismo problema desde varias perspectivas, ¿no? Con varias herramientas. Era eso. Antes de que mi hija me termine de matar acá. La viajera era. Willy o Pancha es hembra. Es hembra, sí. Y suponemos que le conocimos, o se le conocieron entre 3 y 4 crías, ¿no? Más o menos.
Sí, unas 4 crías. De Por lo hecho, menos desde que la seguimos, desde el 2005, que fue que la conocimos, por lo menos 3. Y de antes no lo sé, porque es un animal que lo conocen desde hace muchos años. De Muchos hecho, años. yo asumo que murió, porque ahora hace como 3 años que no lo vemos. Que no lo vemos nosotros, que tampoco hicimos un esfuerzo muy grande estos últimos años, pero que tampoco lo ven o lo han visto Nadie. otros, ¿no? O sea, creo que el último registro es del 2019, creo que es, de Lea Borba, 18 de de Martin, Abreu, Martin. son los últimos creo que tienen el registro de ella. Sí. O sea que bueno. Ojalá que no, Tenía ya pero sus bueno, años, como eso- homenaje, si es que sí pasó para mejor vida de Delfín, de Tonina, como homenaje, mañana cuando les mostremos un adelanto de los libritos que estamos haciendo y del trabajo que estamos haciendo, la protagonista de nuestros libros para niños es Mosca Grande. Así que, hola Jessica Sánchez, que es nuestra diseñadora, se encargó de se me fue, yo dibujar. la quería presentar. Sí, mañana la presentamos a la entrada. Sí. Mañana. Sí. Jess dibujó de manera hermosa las marcas de la aleta de Mosca Grande. Bueno, una gran viajera, sí, Mosca Grande, la verdad que habría que hacer como esas aves que se les conoce el recorrido, digamos, de kilómetros que hacen en su vida, lo que debe haber nadado esa bicha, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a ver, en nuestros corazones por siempre. Bueno, la última pregunta, ¿tienen modo de determinar su edad a la vista? A la vista, no, a la A vista ver si es juvenil o no, pero... Puedes saber, claro, si estás hablando de un juvenil o de un adulto. También puede ser, a ver, las marcas, o sea, primero el seguimiento, o sea, con la fotoidentificación puedes tener una idea más o menos, digamos. Por ejemplo, Mosca Grande, Diagonal, Opuesto, son varias de las que mostré ahí, las conocemos del 2005, ¿está? Pero claro, estos animales pueden vivir igual 60 años, entonces no puedes tener una idea de la edad. Si accedes a un animal que le podés ver los dientes, por ejemplo, podés también ver si están gastados los dientes, si es un animal bastante más viejo, ¿no? Adulto, avanzado, pero en realidad la forma de saber la edad es a través de los cortes de los dientes y de leer unas líneas que le llaman, son grupos de líneas de crecimiento que te van, como si fuera un anillo de un árbol, te van indicando la edad del animal, pero así a simple vista es más difícil saber la edad certera, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias Paula, siendo las 8:24 y mañana quedándonos toda una jornada en la que vamos a investigar y a compartir mucho más sobre... Miren, ahí está nuestra ruda marinera, Fasi. Hola divina, toda la familia. Pero bueno, mañana entonces nos espera una jornada en la que podamos compartir más experiencias. Y mirá, la otra, Delfina, la Delfina chiquita. Nos espera una jornada en la que vamos a compartir experiencias desde el turismo de avistamiento, bueno, algunas estrategias, y bueno, esto mismo. ¿Cómo podemos transformar a nuestra Tonina centinela de la costa en una especie referente también para el turismo de avistaje? En igualdad de condiciones que la ballena, exigimos igualdad de condiciones que la ballena. No pelees con las ballenas. ¿Qué tenés contra las ballenas? ¿Qué tenés contra las ballenas? Claro. No. Mirá que se están dando unos espectáculos increíbles. Este año se pusieron las pilas, hay que decirlo. Las imágenes que hay en las redes sociales de las cópulas, de todos, están fuera de serie, únicas, históricas, diría yo. Históricas. Además son amigas entre ellas. Claro. Está todo bien, son amigas. Son amigas, pero bueno, que compartan un poco el protagonismo. Este año se pusieron las pilas las ballenas, se ve que ellas sienten que le estamos pisando los talones. Qué malo eso. Las aletas, le estamos pisando las aletas. Chao, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, que estén bien todos. Bueno, hasta mañana. Por acompañarnos. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós. Mirá quienes están ahí, divinos. Y apareció el canario también, lo vi por ahí el canario. Me apareció un Philip Miller, que ya se me fue. Ah, Sí, está. yo lo vi.